Oremos. Inspira, Señor, nuestras acciones y dirígelas con tu gracia para que todo cuanto emprendamos lo iniciemos en tu nombre y podamos llevarlo a término por tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Sentados, hijos. Vamos a escuchar esta primera lectura del libro del Deuteronomio, la indicación que Moisés les da al pueblo de Israel, el poder elegir el camino entre el bien y el mal, y les hace ver cuáles son las consecuencias cuando se sigue el camino del mal y cuáles cuando se sigue el camino del bien. Escuchen esta primera lectura. Del libro del Deuteronomio. Esto dice el Señor: Mira, hoy pongo delante de ti la vida y el bien, o la muerte y el mal. Si cumples lo que yo te mando hoy, amando al Señor tu Dios, siguiendo sus caminos, cumpliendo sus preceptos, mandatos y decretos, vivirás y te multiplicarás. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra donde vas a entrar para poseerla. Pero si tu corazón se resiste y no obedeces, si te dejas arrastrar y te postras para dar culto a dioses extranjeros, yo te anuncio hoy que perecerás sin remedio y que pasado el Jordán, para entrar a poseer la tierra, no vivirás muchos años en ella. Hoy tomo por testigos al cielo y a la tierra de que les he propuesto la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Elige la vida y vivirás, tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz, adhiriéndote a Él, pues en eso está tu vida y el que habites largos años en la tierra que el Señor prometió dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso aquel que no se guía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Es como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo y nunca se marchita, en todo tendrá éxito. Dichoso el hombre que confía en el Señor. En cambio, los malvados serán como la paja barrida por el viento, porque el Señor protege el camino del justo y al malo sus caminos acaban por perderlo. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Arrepiéntanse, dice el Señor, porque ya está cerca el reino de los cielos. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas,
que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Luego, dirigiéndose a la multitud, les dijo: si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Pues el que quiera conservar para sí mismo su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. En efecto, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si se pierde a sí mismo o se destruye? Palabra del Señor. Siéntense un momentito. Al escuchar la primera lectura, que es del libro del Deuteronomio, es el quinto libro de lo que llaman los judíos la ley. Son los primeros, el último es el quinto de los primeros 5 libros, que los judíos, pues para ellos es la ley, la Torá. Para ellos es tan importante dejarse guiar por estos, porque dicen, fue lo que Dios le dijo a Moisés que se hiciera. Por eso, al encontrar esa parte en esa primera lectura, vemos cómo Dios le habla a Moisés: mira, hoy pongo delante de ti el bien y el mal, la vida o la muerte, tú escoge. Dios le promete que si él es fiel, si el pueblo es fiel, si está hablando a Moisés, es que Moisés está al frente del pueblo, representa al pueblo. Y él tiene que comunicarles a todos los ancianos, responsables de todas las tribus. Tiene que hablarles y decirles: mira, si cumples mis mandamientos, te va a ir bien, vas a ser feliz, habrá vida. Si no los cumples y agarras el camino del mal, vendrá tu desgracia, ¿de acuerdo? Te va a ir mal, habrá muerte. Entonces, cumpliendo los mandamientos, hay bendición, hay felicidad y hay vida. No cumpliendo los mandamientos hay maldición, hay desgracias y hay muerte. Y esto se lo dijo Dios a Moisés insistentemente, porque pues ya iban a llegar a la tierra prometida y Moisés tenía que comunicarle eso al pueblo. Moisés no entrará a la tierra prometida, el pueblo entrará, pero el pueblo lleva en su cabeza lo que Moisés les ha dicho. Fíjense bien lo que les estoy diciendo. Por eso ellos tenían que entender aquello que decía Moisés, y eso se los dijo a los jefes de las tribus de Israel, a los ancianos, y ellos tenían que decírselo a la gente, y le dijeron una y otra vez. Por eso la experiencia del pueblo de Israel es esta: si sigues a Dios, te va a ir muy bien. Si cumples los mandamientos, te va a ir muy bien. Vas a pasar el Jordán y entonces llegarás a la tierra prometida y demás, pero tienes que vivir todo ese compromiso. De manera que eso es lo que tenía que hacer, y tenía que hacer el mismo, lo que tenía que cumplir el pueblo de Israel. Entonces, es claro entonces lo que le está diciendo. Y el pueblo de Israel así vivió su vida. Se dieron cuenta ellos que cada vez que no cumplían los mandamientos les iba mal, siempre. Les venían desgracias y era muerte, había muertes. Entonces ellos decían, es que ¿por qué Dios nos castiga? No, por eso se te advirtió desde un principio. Se te dijo que si cumplías los mandamientos te iba a ir bien, que ibas a tener vida y ibas a ser muy feliz. Pero no los has cumplido, tú mismo caminas hacia la muerte. Tú mismo aceptas las desgracias por no vivir bien, porque no has aceptado la bendición de Dios. Entonces, los mandamientos son una bendición de Dios, pero hay que ser fieles a Dios. En esa fidelidad a Dios, en ese aceptar la voluntad de Dios, es donde se va dando precisamente eso. Se va dando todo, Dios va bendiciendo, pero que quede claro,
Si me va mal porque no cumplí los mandamientos, no es que Dios castigue, sino la misma vida le va castigando a uno porque no hizo las cosas bien, porque uno mismo se metió en problemas y las cosas saliendo de, es el orden establecido por Dios, cumple los mandamientos. Uno se sale del orden y viene el desorden, que es el pecado, pues las cosas salen mal y le viene un problema y otro y otro y otro. Por eso cuando hablábamos, cuando hablamos de David, que comete su pecado, y después vienen sus problemas en su familia, y luego los hijos quieren matarlo para quedarse con el poder. Es precisamente cuando se va perdiendo la credibilidad y cuando el pecado sala, maldice, y es donde viene la muerte. Y luego viene Salomón, y sigue los problemas los hijos, y se divide el pueblo de Israel. Son las desgracias que los van siguiendo por no vivir bien, porque siempre que el pueblo hacía lo que quería, había división y venían las desgracias. Y eso es una experiencia para nosotros. No podemos decir, eso le pasó al pueblo de Israel. El ser humano aquí donde quiera es el mismo. Y si Dios escogió al pueblo de Israel, porque de ahí vendría el Mesías, el Salvador, hecho hombre, Cristo Jesús, nos enseña pues, vean la vida de ese pueblo y vean lo que les pasaba siempre que ellos se alejaban de mí, venían sus desgracias, venía la muerte, venía la maldición, y entonces todo les salía mal, y ellos tenían que aprender, y aprendían, y pronto se les olvidaba, reconocían y pronto se les olvidaba. Si para nosotros esto es una experiencia, es lo que tenemos que aprender. ¿Por qué me va mal? Yo mismo me metí en problemas. Y aquí es una de las cosas donde aparece el Evangelio, decir, pero es que yo vivo bien. A ver, fíjense la respuesta que da el Evangelio. Seguir a Dios, hacer la voluntad de Dios, el compromiso de seguirlo, no siempre las cosas resultan bien. Por eso, al final se ven los frutos. Cristo les anuncia a los apóstoles que va a morir, va a ser entregado en manos de los sumos sacerdotes, escribas y fariseos. Lo van a matar, pero va a resucitar al tercer día. Está haciendo la voluntad de Dios. Él no cometió pecado. Viene para que las consecuencias del pecado de los hombres caigan sobre él, sobre su propia persona, para podernos rescatar del pecado y de la muerte. El Dios hecho hombre así lo ha querido, ha aceptado las desgracias del pecado del hombre en su propia persona. Y sucede entonces que Cristo Jesús, sin deberla, va a pagar consecuencias del pecado, la maldad del hombre sobre de él, y todo por hacer la voluntad de Dios. Entonces, las cosas no siempre nos dan bien cuando decidimos seguir a Cristo. Él decidió hacer la voluntad de Dios. Si nosotros decidimos seguir a Cristo para vivir, recibir la bendición de Dios, tener felicidad y vida, hay que ser fieles a su voluntad. Y la voluntad es que vivamos como hijos suyos. Entonces, hay una respuesta, es que entre más me acerco a Dios, es cuanto más fiel soy, más problemas hay. Por eso, son las pruebas que existen, para que a ver si el hombre es capaz de fortalecer su fe y a pesar de sigue adelante y adelante, y son más problemas y seguir adelante, y al final viene precisamente los frutos. ¿Qué fue lo que le pasó a Cristo? Asumió esa responsabilidad de hacer la voluntad de Dios, entregar su vida para salvar a los hombres del pecado y de la muerte, y ver problemas y rechazos. Siempre tuvo los problemas, rechazos de la autoridad, el no aceptarlo, y se los dijo una, otra y otra vez. Me van a matar, voy a morir, al tercer día resucitaré. Y les dijo una y otra vez, pero ¿por qué va a pasar eso? Si estás haciendo las cosas bien, por eso. Es voluntad de Dios, pero a muchos no les gusta la voluntad de Dios. Y como a muchos no les gusta la voluntad de Dios, hay que ver cómo acabamos con porque viene a sus palabras
hacen que nuestra conciencia se mueva y saber que andamos mal. Y lo mejor sería acabar con él y así seguimos igual. Entonces, no siempre hay gente que le gusta vivir en la honradez, en la rectitud de vida, como diría el Salmo, ¿sí? Y el Salmo precisamente nos viene hablando acerca de eso. Dichoso aquel que no se guía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos, ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. Entonces, sí habrá gente mala. Hay gente mala que no le gusta la honradez de los demás. Les molesta la actitud y sinceridad de vida de los demás. Por eso le tiran, porque les molesta su luz. Porque tan solo su presencia de una persona honrada y honesta, el malo le molesta su presencia y busca cómo hacerle daño y busca cómo acabar con él, que fue el caso que le hicieron a Cristo Jesús. Entonces, la gente que quería vivir bien lo seguía y los que no lo atacaban y lo atacaron y buscaron cómo hacerle para acabar con él, para que entonces caiga en nosotros la idea, entendamos bien que quienes se quejan en ocasiones de decir, es que entre mejor vivo, más mal me va, las cosas no me salen bien y tengo problemas aquí, tengo problemas por acá, ya me despidieron de mi trabajo y yo vivo bien y hago las cosas bien. Por eso, precisamente porque hay quienes no les gusta tu honestidad, hay quienes sienten que tú les haces sombra, pero les molesta tu luz por vivir bien. Y eso lo siente el malo ante la presencia de una persona honesta y sincera y unida a Dios, le molesta, le fastidia que esté cerca de él y lo ignora o lo ataca y demás. Por eso debemos de permanecer siempre fieles. Por eso Cristo decía, si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, sino que tome su cruz de cada día y me siga. ¿Ves? ¿Quieren seguirme? Hay sacrificio. Y el seguirme hay que cargar con una cruz de sacrificios y de problemas y dificultades y demás. ¿Quieren? Adelante. Cuando ustedes se los hagan, piensen nada más. A mí primero me lo hicieron. Si a ustedes los rechazan, los atacan, los juzgan, los critican, recuerden, piensen primero. Ya lo hicieron con él, lo van a hacer con ustedes. Por eso dice Cristo, primero lo hicieron conmigo y luego lo van a hacer con ustedes. Por eso termina diciendo, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si se pierde a sí mismo? ¿De qué le sirve? Entonces, el que salve su vida para sí mismo la va a perder. Y el que la pierda por mí y por el Evangelio, ese la va a salvar. Entonces, la vida se va perdiendo cuando uno vive la honradez y la fidelidad a Dios. Y que siempre hay problemas, siempre hay problemas. Eso entendámoslo bien. A donde quiera que vayamos, no faltará quien sea un corrupto, una persona malvada y perversa. Y ante tu presencia de vivir bien y honestidad y hablar bien, él va a buscar la manera como acabarte. Pero hay la protección de Dios, la confianza en Dios y el abandono en Dios. Me corriste de aquí, muy bien, pero hay otras puertas que se me abren, fíjate, porque es voluntad de Dios. Entonces, ¿quieres vivir en esa corrupción? Pues vive en la corrupción, húndete, eso es lo que quieres, húndete. Y yo me salgo, y vámonos a lo que sigue. Por eso Cristo Jesús, recuerden bien que cuando encontraba a los líderes religiosos del pueblo judío, la autoridad que siempre lo querían acabar, que le decían, vete de aquí porque Herodes quiere matarte, díganle a ese zorro que hoy, mañana y pasado mañana voy a seguir, mientras haya luz voy a seguir, mientras sea de día voy a trabajar, la noche es para descansar. Y hablaba de, mientras haya luz, aquí estaré, cuando llegue la muerte, descansaré, pero mientras yo tenga que trabajar, voy a trabajar. Y entonces Cristo lo que se retiraba, pero no por miedo, sino porque no era el momento. No era el presentarse como un caudillo, un héroe. No, no, no. No es el momento de aparecer eso. Ni nunca lo hizo para eso. Él lo que hizo hacer la voluntad de Dios. Pero fue prudente decir,
me retiro tantito de aquí, mientras se calma ese zorro, y seguiré trabajando. Entonces, habrá gente corrupta, y por prudencia, quizá vamos a lo que sigue. Así de fácil. Me corres de aquí, me voy de aquí, pero ¿sabes qué? Sigue en tu corrupción y verás dónde te vas a hundir. ¿Quieres el pecado? Hay muerte, hay desgracias, hay maldición. ¿Te gusta vivir bien? Hay bendición, hay felicidad y hay vida. Así le dijo Dios al pueblo de Israel. Y vean lo que Cristo nos está diciendo. Por eso Cristo viene en sus desgracias, el sufrimiento, su pasión y su muerte, pero vendrá su resurrección. Y es el resultado, la resurrección. Venir la resurrección. Y estos son los frutos de todo el sacrificio. Viene la resurrección, que es la salvación, la vida para toda la humanidad. Por eso no nos desanimemos en cuanto veamos que las cosas no salen bien y vivo bien, ando bien, hago las cosas lo mejor que se puede, estoy cumpliendo, ¿verdad? Y estoy trabajando y luchando, mi oración, mi comunión y haciendo las cosas como lo mejor que puedo. ¿Pero por qué me salen mal? Porque siempre habrá pruebas y las pruebas hay que brincarlas, hay que superarlas, no hay que desanimarnos y seguir adelante. Y al final veremos los frutos y diremos, valió la pena. Si no lo hubiera hecho, quién sabe qué hubiera pasado. Si no hubiera hecho esto y eso otro, ahorita no estuviera aquí, estaría esto, el otro, y empieza uno a ver las cosas. Por eso todo se ve hasta el final. Y las pruebas de fe nos llevan a tener esa esperanza y al final vemos los frutos de amor. ¿Está claro? ¿Qué es lo que nos pide hoy? Las Escrituras, la palabra de Dios. Es vivir así. Que no nos desanimemos y todo lo hagamos firmes en la fe, confiando en Dios, haciendo su voluntad. Pónganse de pie.